hay un desconocimiento del alcalde, del ministro de Salud del tema, y es evidente porque el ministro de Salud hace mucho tiempo que no atiende a un paciente. El doctor Marco Almerí circuló este fin de semana una información no solo alarmante, sino indignante sobre el tema de la anemia. Marco, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días, sí. Efectivamente, este es un tema alarmante e indignante, como muy bien lo has calificado, porque se ha gastado miles de millones de soles para reducir la anemia que provoca daño drástico y severo en la población infantil y no se ha corregido nada. De eso es lo que vamos a conversar. Gracias por la invitación. Claro, o sea, partamos de dónde estamos, ¿no? Tenemos en este momento, según el reporte de ENDES, anemia en niños menores de 3 años que está en el 42% de la población. Es decir, el 42% de nuestros niños menores de 3 años son anémicos, ¿no? Y eso es, así es. Y la Organización Mundial de la Salud lo que le pide a todos los países miembros como Perú es que la anemia máximo en la población debiera de ser hasta 5%, lo tolerable. En realidad, lo ideal es que nadie debería de sufrir anemia, pero ellos ponen como techo 5% el Perú. El Perú, cifra oficial, tiene en estos momentos 42% de anemia. Hace 6 años, en el año 2017, se lanzó un programa millonario con el propósito de reducir las cifras de anemia. Hace 6 años teníamos 43%. Se han gastado más de 12.500 millones en 6 años, repartiendo chispitas en el país, diferentes programas que lo han manejado no solamente el Ministerio de Salud, sino también los gobiernos regionales, alcaldías provinciales, alcaldías distritales. Se ha derrochado el dinero y la anemia ha pasado de 43% el 2017 a 42% el 2022. Es decir, hemos reducido un punto porcentual, nos hemos gastado más de 12.000 millones de soles y ni de lejos llegamos al objetivo que íbamos a estar en el 19% del 2021, era el objetivo, ¿no? Que ya para el 2021 íbamos a tener solo 19%, solo digo en comparación de ese 43% espantoso, ¿no? Recibimos un jalón de oreja de la Organización Mundial de la Salud en el año 2017, que no era posible que un país como el Perú pudiera tener 43% de anemia en sus menores de 3 años. Y recibimos el jalón de oreja porque el daño que provoca la anemia en la población infantil es drástica e irreparable, es irrecuperable. Es decir, la falta de desarrollo cerebral que está ocurriendo en esos 3 primeros años y que no va acompañada de una buena cantidad de hemoglobina en sangre, este cerebro no va a alcanzar el desarrollo para el que estaba programado, y eso es irreversible, así se queda de por vida. Entonces la OMS se preocupó de esta situación. El Perú diseñó un programa con el propósito de bajar de 43% a 19%, que teníamos que haberlo alcanzado el año 2021. Tenía objetivos cada año, ¿no? Es decir, así es, cada año. Había que bajar 37.9, 33.2 al año 2018, 28.5, o sea, las bajas tenían que ser sostenidas hasta que el 2021 íbamos a llegar al 19%. O sea, y cada año el presupuesto iba aumentando, ¿no? 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 millones de soles y nada. La pregunta que cae por sí sola es, ¿y en qué se ha usado el dinero? Porque tú teóricamente usas el dinero para reducir los índices de anemia. Entonces, ¿has usado el dinero en qué si no has reducido los índices de anemia? Si estamos lo han despilfarrado, más o menos igual. Lo han despilfarrado. Lo han convertido en una caja chica, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales, el propio Ministerio de Salud. Han contratado un sinnúmero de personas cuyo propósito era repartir estas bolsitas con chispitas en cada una de las casas de estas personas, y luego llenaban unas fichas y con unas firmas para luego entregar como prueba de que esto ha sido entregado. Sin embargo, la mejor evidencia de que esto no ha llegado a la población es el dato siguiente. Si usted a una persona, a un niño con anemia, le da el fierro que necesita, en solamente una semana, en una sola semana, aumenta 1 gramo por decilitro
de hemoglobina. Es decir, si por ejemplo hoy yo tengo un niño que tiene 10 de hemoglobina, la OMS pide que tenga 11, si solo tiene hoy 10 y durante una semana le doy el fierro que necesita ese niño, en una semana de 10 lo subo a 11. Es decir, que los niños pueden subir su hemoglobina por semana 1 gramo por decilitro. Y entonces nosotros rápidamente podríamos recuperar a estos niños. Se han hecho programas de años y no han recuperado nada, y esa es la mejor evidencia de que no se les entregó el fierro, y lo que sí se hizo fue gastar más de 12.000 millones de soles de todos los peruanos. La pregunta es una vez más, ¿en qué? Mira, Marco, hace años yo apoyé una campaña de la Organización Internacional Acción contra el Hambre, que hizo un proyecto piloto para enfrentar la anemia. Y se trabajó sobre comunidades concentradas, y se trabajó seriamente dos cosas. Primero, sacar con shock a los chicos de la anemia, ¿no? Una especie de shock de hierro. Marco, en 3 meses se habían reducido los índices, pero lo que ellos decían es, no basta reducir los índices de anemia con un shock, hay que hacer esto sostenible. Entonces eso supone trabajar en la calidad de la alimentación, pero funcionó. Y los costos no eran unos costos pues imposibles de cubrir. Y en esa campaña participaron los chefs que donaban parte de los ingresos de los restaurantes más importantes en Cusco. Se hizo realmente algo extraordinario para mostrar lo que se podía hacer, Marco. Si el Estado se compraba el pleito. Ahora, lo que tú dices, pero no sé, para meter preso a alguien, ¿cómo se ha podido gastar tan plata y tener tan malos resultados? Muy malos los resultados, es evidente que el hierro no ha llegado a los chicos, sí se ha gastado esta cantidad astronómica de dinero, y lo que es peor es que estos chicos, los que ya por ejemplo superaron los 3 años, hoy día tienen 4, 5, 6, 11, 12 años, no van a alcanzar el desarrollo cerebral para el que estaban genéticamente programados. Por tanto, el rendimiento académico, el de rendimiento social, no va a ser el mismo. Marco, por eso es que tenemos... En eso quisiera que nos detengamos. Tengo que ir a la pausa porque estamos conectados con el doctor Marco Almería, experto en salud pública, que ha hecho una revelación que resulta, como dije al comienzo, en la presentación de esta entrevista, no solo preocupante, sino indignante. El año 2017 se lanzó un agresivo plan para combatir la anemia, que debía tener primeros y notables resultados. Anemia que estaba en el 43%, estamos hablando de la anemia en niños menores de 3 años, que estaba en el 43% el año 2017 y que el 2021 debía ser reducido a 19%. Para ello se han invertido 1.407 millones en 2017, 1.542 millones en 18, 2.845 millones el 19, 2.595 millones el 2020, 2.904 el 2021, para llegar al 2021 supuestamente a tener 19% de anemia. La realidad es que hoy, 2023, tenemos 42% de anemia en los niños menores de 3 años. Es decir, que nos gastamos una fortuna para nada, si uno lo mide por los resultados. Ahora, Marco, tú estabas explicando ¿por qué es tan importante esto de combatir la anemia infantil? ¿Cuáles son los efectos, que yo creo que es muy importante reiterarlos, en los pequeños, si son anémicos hasta los 3 años? ¿Qué cosa va a pasar con ellos? Cómo no, Nicolás, mira, cuando nosotros los seres humanos nacemos con neuronas, pero que no están interconectadas entre sí. En los 3 primeros años, estas interconexiones llamadas sinapsis se tienen que dar. Para ellos es importante 2 cosas. 1, la estimulación que le demos a nuestros hijos. Y 2, que llegue oxígeno. Y para el metabolismo acelerado que tienen estas neuronas, el cerebro consume de lo que nosotros respiramos la 4ª parte del total de oxígeno. Es muy requiriente de oxígeno. ¿Y quién tiene que llevarle oxígeno para ese funcionamiento neuronal? La hemoglobina. No hay otra forma. Solamente es la única que puede llevarle oxígeno al cerebro. Entonces, si la hemoglobina está baja, por debajo de 11 en los menores de 3 años, no le lleva el oxígeno necesario y suficiente para un normal desarrollo, metabolismo, funcionamiento de las neuronas y también del crecimiento de la sinapsis, las interconexiones. Si eso no se da en este periodo de los 3 primeros años,
nosotros lo llamamos a eso maduración cerebral. Si no se da, no se da más adelante. Allí queda. Entonces, las capacidades cognitivas de este niño en el futuro son cortas, son reducidas. Son personas que no entienden lo que leen, son personas que no prestan atención debida a una clase, por ejemplo. Son personas que no pueden almacenar toda la información que reciben en el colegio. Son personas cuyas capacidades intelectuales están disminuidas y eso no les va a permitir en un futuro pues tener un futuro auspicioso desde el punto de vista académico. De manera que no solamente va a tener un problema pedagógico, académico, intelectual, sino que también social. Son personas irritables, son personas que se cansan fácilmente, ya viendo ya no solamente el lado neuronal y cerebral. Por ejemplo, para que la persona realice actividad física, el niño corretee, juegue, necesita que los músculos se muevan, pero los músculos no se mueven si no hay oxígeno. Si hay poca hemoglobina, entonces habrá poco transporte de oxígeno desde el pulmón hasta los músculos. Los niños se duermen, son somnolientos, son irritables, son apáticos, no quieren jugar, no tienen un desenvolvimiento normal y eso es irrecuperable. Qué cosa, Dios mío. Ahora, lo que tú dices lo que acabas de decir es muy grave porque es irrecuperable. Entonces, si es irrecuperable, eso hace que estas cifras del 42% a este año de niños con anemia antes de de 0 a 3 años, eso lo que supone es la urgencia de hacer aquello que no se hizo, ¿no? ¿Y qué es lo que habría que hacer, Marco, para enfrentar esta situación? Es un crimen lo que han hecho. Estas autoridades que han mal gestionado miles de millones de soles y que han condenado a tener un desarrollo cerebral corto en miles o quizás millones de peruanos, que se va a ver más adelante, es una situación que pues alguien debiera de pagarla. Eso es irrecuperable, es irreversible. Así van a quedar, lamentablemente. Usted me pregunta, ¿qué se debiera de hacer? Bueno, fíjese, ya se ha demostrado que esto de las chispitas no funciona. Ya se ha demostrado que esto de caliwarma no funciona. Ya se ha demostrado que esto de las galletitas con hierro no están funcionando. Ya sea que sea por mala gestión de las autoridades, a las que tendríamos que renovar, cambiar, colocar personas que estén comprometidas, que entiendan el problema, que sepan la gravedad de dejar sin hierro a los jóvenes, ¿no? Porque paralelamente he podido ver en el mismo resultado de ENDES que en la zona, en la región rural, de cada 4 niños que nosotros tenemos, ya no solamente menores de 3 años, sino también infantes, adolescentes, de cada 4, 1 tiene desnutrición crónica. No es una desnutrición aguda, es desnutrición crónica. Entonces este es un problema muy grande, este es un problema transversal. ¿Quiénes tienen que participar acá? Acá tiene que la Defensoría del Pueblo, además tiene que también ver los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, los gobiernos regionales, el Ministerio de Salud. También tendría que ver la Contraloría General de la República, cómo se han gastado miles de millones de soles y cambiar este modelo que lo que está buscando es simplemente que continúe el negocio, pero de ninguna manera se preocupa por darle hierro a nuestros jóvenes. Tú lo has dicho muy bien. En solo un mes podríamos nosotros revertir esta situación de anemia, pero no lo quieren hacer porque prefieren que continúe esta situación de anemia para continuar con el negocio. Qué barbaridad. Marco, quería aprovechar para conocer tu opinión sobre lo que dijo, sobre el tema del Guillain-Barré, que no es la primera vez que lo enfrentamos. Esto es lo que dijo el ministro de Salud. Por favor, escuchémoslo para conocer tu opinión. Adelante. En primero, el Guillain-Barré, como vuelvo a repetir, OPS nos está haciendo la coordinación con el gobierno de Colombia y yo creo que en los próximos días nos debe llegar inmunoglobulina, pero si no llegara, la población tiene que estar tranquila. Tenemos la otra alternativa de tratamiento, que es la plasmaféresis, o sea, nadie se va a morir de Guillain-Barré porque no haya tratamiento. Eso es lo que quiero transmitir. Bueno, mira, hay un desconocimiento de la situación. Plasmaféresis, para hacer plasmaféresis en el Perú se requieren un equipamiento muy especial que solamente 4 o 5 hospitales de todo el Perú lo pueden hacer. El resto no lo puede hacer. Es decir, el resto de los hospitales, les pongo ejemplos, Hospital Coyique no hace plasmaféresis y atiende a 2 millones de habitantes del Cono Norte.
El hospital de Puente Piedra no hace plasmaféresis y atiende 1 millón de habitantes de Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón y etcétera. Es decir, hay un desconocimiento de parte del ministro de Salud de cómo se maneja el Guillain-Barré. Las inmunoglobulinas es un tratamiento que se requiere inmediatamente para detener el avance de la enfermedad. Ni siquiera es un tratamiento que revierte la situación, sino detiene el avance de la enfermedad y luego el propio organismo se encarga de reparar todas las neuronas que han sido dañadas por nuestros propios anticuerpos y eso toma tiempo, toma de 3 a 6 meses. Entonces, hay un desconocimiento del ministro de Salud del tema, y es evidente porque el ministro de Salud hace mucho tiempo que no atiende a un paciente, entonces él desconoce esto del manejo de los pacientes.